Estoy con Camilo Artaza, psicólogo chileno, viviendo en Valparaíso. Y bueno, Camilo, gracias. Decime, ¿cómo se enteraron ustedes, con quién estabas cuando te enteraste de la pandemia y si hubo o no medidas de aislamiento allí? Ya. Em, yo me acuerdo, sí, muy claramente, ¿ah? Son como una imagen casi como de ayer, estando en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Chile. em, Empezaron a aparecer como voces de diferentes lados diciendo, oye, hay gente como que se está enfermando. Dicen que están en China, que ha llegado a otros países, pero no creemos que llegue a Chilito. Si Chilito es una franja, nadie viene para acá, pero algo ahí, algo. Eso fue un lunes. Luego regreso al paraíso, al martes también permanezco en Valparaíso, y el miércoles vuelvo a ir y nos mandan un comunicado desde Rectoría que por razones de salud pública y el viernes ya no hay que... Se cortaron las se actividades. cortaron las actividades, no hay que retornar y que se va a tratar de implementar modalidad de trabajo online. Sí. eh, eh, no es claro, el comunicado no es claro cuánto tiempo vamos a estar en esto, pero es una medida preventiva por si acaso, Sí. porque ¿Eso que era marzo del 2020? marzo del 2020. No, perdón. Sí, finales de marzo. De marzo del Finales 2020. de marzo del 2020. Estamos recién entrando porque las vacaciones son vacaciones colectivas que todos nos tomamos en febrero. Sí. Entonces estamos recién entrando. Los estudiantes tuvieron como primer día Sí. de conocer la facultad y al día siguiente Claro. se señala esta medida, Mucho, ¿no? pero era Por las dudas. por las dudas. Sí, y ¿te acordás? ¿Tuviste expectativa de cuánto podía durar eso? ¿Tenías idea? No, Nada. ni idea yo. Bueno, ¿hubo aislamiento? El, Al principio fueron como una semana, 2 semanas como que señalaban o el comunicado era Ajá, eviten salir de grandes aglomeraciones esta proliferación de supuestos medidas preventivas que uno puede utilizar desde andar con un pañuelo o colocarse cloro sí, con wow, sal. eh, es También ahí me acuerdo que las primeras 2 semanas se acabó todo, no había jabón líquido, perdón, jabón para las manos que era alcohol gel, sí. no sé, Ah, hubo desabastecimiento desabastecimiento por demanda. por demanda. eh, y eh, También ocurría, bueno, mucha información sobre qué hacer, qué no hacer. Entonces una saturación de eso fue también como bien desgastante. Y eh, yo creo que las primeras 2 semanas antes de que se decretara el aislamiento total, Ajá. que era ya con militares en la calle, Ah, total, restricción absoluto. total absoluta, Sí. eh, porque ya como sí, con la tercera semana es que eh, creo que fue el momento que dije, uy, esto viene para largo. Ajá. Wow. ¿Y cómo sobrevivieron? ¿Estaba solo? Sí, ahí estaba con Vane Sí. y nuestro gatito, que era el Lantú, que nos acompañaba en ese momento. Y sí, por suerte yo estaba con este trabajo que era online, entonces con eso teníamos los recursos.
y para poder sostenernos económicamente, porque efectivamente si no, No había forma. no había forma. Y ahí también desde el rubro de la psicología Sí. se empezó a abrir un campo muy grande de atenciones Ajá. online que existía antes, pero no tenía la legitimidad. Entonces se nos abrió un mundo, yo creo que se empezó a abrir también mundos también de otras posibilidades para ciertos campos laborales. Eh, y ahí también empecé a trabajar más clínica, tener más pacientes en esa Online, sí. modalidad online. También pasó una cosa muy absurda, esta idea de, que yo creo que eso se repite, yo lo escuché en mucha gente conocido, de como uno iba a estar en la casa, aprovechar de hacer muchas cosas. Entonces, a hacer clases de inglés, empezar a hacer cursos de cocina, de aprender a hacer pan, Sí, sí, sí. entonces uno ya tenía como una lista de 1000 Sí, sí, sí. actividades, Sí. Más un doctorado. más pues. el doctorado, y que yo creo que haber hecho el 15% de eso, pero yo ya, gracias a mis terapias, no quedo en la culpa. O sea que sobrecarga de planes con algunas cosas que se realizaban. ¿Y Justamente. te acordás de algo que te haya sorprendido? Porque además de la situación misma, Sí. ¿anduviste por Valparaíso vacía? Sí. De hecho, en una, la Vane tuvo COVID, Sí. porque yo fui a... Ahí teníamos un sistema que uno podía salir una vez, tenía dos permisos diarios de 1 hora y media. Ajá. Eso también era muy extraño, la lógica, Sí. como opera, entonces uno tenía que solicitarlo, hacer una solicitud, creo que, bueno, era todo un sistema que implementaron, que uno tenía que solicitar ese pase. Yo era el que salía fundamentalmente y creo que en una que fui a comprar verdura, llego a la casa y como a la 1 hora y media, no, a las 3 horas, un amigo me dice, oye, están informando por las redes que hay un foco de contagio en la avenida, en la subida a Ecuador, en la zona de la verdulería donde yo había estado. Y las 5 horas después, Van empieza a sentir síntomas. Wow. Así. Entonces, bueno, está toda esta sensación de la culpa, si yo no hubiera, más que culpa, si yo no hubiera ido Sí, sí, a empezar a pensar cómo cambiar el pasado. justamente, porque además era todo este tema de el riesgo de uno ser transmisor. Sí, sí. Me dije, ¿no? Que era por uno se urgía de no encontrarse con los papás o con algún familiar por lo que significaba ese hito. Bueno, entonces ahí empiezo a ver los síntomas. Primero, bueno, hacer siempre recomendaban como ver cómo se va como presentando el bichito del cuerpo y bueno, los malestares, desconectaba el cuerpo, todo eso, y los primeros 5 días toda esa sensación, todo de que el cuerpo se te Sí, 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 deja de ser tuyo. deja Sí. de ser tuyo. Pero se mantuvo más tiempo como el tema de la tos y el malestar. Entonces fue como nos preocupamos y fuimos al hospital, ahí al hospital de Valparaíso, y allí estuvo como en todo la escenografía era una película de apocalipsis, Distópico. distópica, con todo como con plástico, es una cosa Wow. como de sí, una O sea, escenografía. te sentiste adentro de eso. Justamente. Entonces ella se quedó adentro, yo no podía entrar, se queda adentro, pero como 7 horas, para que recién la puedan atender, es que si ella estaba mejor, lo más probable es que ella ahí podría haberse contagiado de otras 1000 cepas. Y yo me acuerdo que tipo 2 de la mañana, o no, como a la 1, yo voy a dejarle algo, pero ya no tenía permiso de movilidad. Entonces me acuerdo como en el trayecto yendo como escondido entre las puertas, porque si me pillaba un militar me podía ¿Podías terminar preso? terminar preso.
Entonces, esa lógica como es muy extraña, todavía Sí, sí, sí. como De película. de película, sí, muy, muy loco. Entonces, como trasladarme esa 25 media hora en ese formato, escondiéndome en los umbrales, mirando, corriendo y encontrarme con otras personas que iban igual por el otro lado, escondiéndose. Eran solo esas personas que andaban por la calle. Sí, que han sido El, 5 personas. el resto, las calles vacías. Vacía, siempre, o tipo una de la mañana. Entonces ese episodio fue como bastante Wow, estresante e impactante. wow, es una escena para pensarla Sí, como película casi. efectivamente. Y al final el- le fue casi 12 horas en el hospital para nada, Solo observación Solo observación y le digan tienen que seguir cuidándose. Entonces tampoco era como, sí, lo que estábamos haciendo, Sí, entonces fue bueno, exponerse a una situación que era innecesaria y que a ver, sí, había que haberse quedado en la casa nomás, pero sí, bueno, pero no sabíamos y buena parte del justamente, sistema de salud tampoco sabía a veces. exactamente. ¿Y te acordás de alguna situación interesante en Valparaíso? Por ejemplo, animales silvestres dentro de Valparaíso. Te pregunto porque Sí, acá en Buenos Aires de pronto veíamos patos cruzando la Avenida Libertador, en Venecia entraban delfines. No sé, ¿en Valparaíso se produjo algo de eso? ¿O no recuerdas? no recuerdo, pero sí, también lo mostraban en las redes sociales, sí que aparecían cerca de Laguna Verde o otras zonas, pero donde yo vivo es más complejo, en términos de que es muy en el centro de la ciudad, pero sí en zonas que eh, más hacia la cordillera de la costa, sí, gatos que Gato son Montés. gatos monteses, que tienen otro nombre como esta especie en Chile, pero sí empezaron a aparecer fauna que se pensaba desaparecía, ¿sí? Que era una cosa que era impresionante. ¿Sí? Eso sí empezó como a volver a tener presencia y luego a los 5 meses de la vuelta a la normalidad, entre comillas, Sí, volvió sí, sí, nos volvimos a olvidar. a olvidar y a desaparecer y dar lo mismo. ¿Tenés algo algo que guardás o que decís, bueno, qué te dejó esto? ¿Qué te dejó o qué Yeah. pensás que te dejó a vos, a la gente que está cerca tuyo, a todos? ¿Qué es? Sí. Son varias cosas. Una, en la reacción inicial, yo me acuerdo esta necesidad en el aislamiento de estar con otro. Entonces esta cosa de los Conexiones. encuentros, conexión, estos encuentros virtuales, con grupos de amigos que no nos veíamos hace mucho tiempo, estar 3 horas conversando y necesitando del otro a propósito de esta incertidumbre. Era tanta incertidumbre que era necesario tener este grupo Sí, y era juntarse a hablar de qué te estaba pasando, de qué te preocupaba, qué habías escuchado. Entonces, eso como me hizo mucho sentido, como esa necesidad del otro, el vínculo, sí, que está ahí cuando ocurren situaciones extrañas, sí. como esta, demasiado extrañas. La otra volver a validar, o más que validar, como porque también lo viví en Venezuela en ciertos momentos de crisis, Ujú. en que me acuerdo ciertos periodos que un mes, por decreto presidencial, se nos envía por la crisis de energética, se nos enviaban a la casa a no trabajar y Ajá, a permanecer ahorrando luz. ajá, Y esto me confirma que sí se puede parar la máquina y ajá. no se cae nada. Fíjate qué interesante Mm, porque supongo que en Chile también y en todo el mundo mm, también, hubo lo que se denominó trabajos esenciales, que era salud, higiene, tanto en lo comercial como sí, en la logística urbana, producción esencial,
alimentos, petróleo. Mm. Está bien, la economía en sí como grande se resintió, pero la vida continuó. Y había continúa. Sí, sí, sí. Y eso es como, sí, ese ejercicio como permanente de decir, oye, sí, uno puede bajar la máquina, es necesario. Ajá, Entonces eso también me quedó como la necesidad de tener más tiempo para la vida. ajá. Así como para descansar, para quedarse en la casa. Ajá. Sí, ¿Y te eso. está sirviendo prácticamente ahora? No tanto, pero está ahí el mensaje. Camilo, baja. Entonces me lleva a periodos como este que me dije, ya, bueno, puedo tomarme una semana, porque al final yo ni siquiera me tomaba ni siquiera licencia. ¿Sí? Un poco el mensaje, el mundo se está destruyendo, le estamos dando una licencia Ajá. al mundo, a todos para que se guarden. Es decir, Sí, sí. entonces eso de parar, creo que me quedó también como la necesidad de ciertos periodos parar. Y parar es parar. Sí, no, voy a aprovechar de hacer esto. Sí, ya que Que me fue detengo, voy a hacer un montón de un cosas. montón de cosas que es lo que siempre he querido hacer. No, 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 Ajá. parar. Entonces eso Wow. me quedó como un aprendizaje necesario. Gracias, Camilo. No, Gracias. Gracias. gracias por volver a recordarme el trauma. No, lo peor de esto es que a veces, no sé si llamarlo lo peor, ¿ah? Pero para mí siento que fue liberador. Entonces, que Ajá. una pandemia que mató tanta gente, que fue tan dramática, hay una vivencia de que, oye, qué bueno que haya llegado. Sí, Es una lógica bien contradictoria. sí, sí, muy, muy contradictoria. Sí. Es cierto, sí, sí, porque aparte vos y yo tuvimos la posibilidad de parar. Ese es. Exactamente. Hay otros que no, o gente que no tuvo, no tenía la entrada Sí, y sí. tenían que resolver ahí desde el. Entonces, bueno, todo eso. Pero bueno, es cierto. Es posible parar. Sí, Gracias, Camilo. Un efectivamente. abrazo para vos. Vale.